Me vengo sin saber a dónde vengo, sin saber el nombre de la iglesia, sin saber nada, confiando en que el pastor Meléndez me dijo es un taxi de confiar. Ya vengo, pues. El tráfico estaba bien pesado. Llegamos al fin del otro lado y me dice el chofer, mire, me pone que aquí es, pero aquí no está el número que me han dado. Y yo le decía, pero mire, si aquí es número 6, tiene que ser más adelante que hay un número 10. Digo yo, usando la lógica de mi país. No me quería hacer mucho caso, pero al final me hizo caso y nos venimos para acá. Y empezamos a buscar el nombre, el número, y yo buscaba el nombre de la iglesia. Y me dice, ¿cómo se llama la iglesia? No sé. ¿Y dónde queda? No sé. Bueno, la verdad, y le dije, mire, ¿sabe qué? Me voy a bajar y voy a ver si está, si es allí, y si no, me vuelvo a subir al taxi y me llevo de regreso al Callao o me voy para allá, porque ¿qué voy a hacer? Entonces sí es la voluntad de Dios que esté con ustedes, porque en la puerta, cuando yo estoy buscando, estaban una pareja de hermanos y me preguntan, ¿usted está buscando algo? Le digo, sí, estoy buscando una iglesia. Entonces, esto viene aquí con nosotros. Miren lo que Dios hace. De verdad, de una forma sobrenatural estoy aquí porque ya me iba de regreso. Imagínense lo que es para una persona de otro país venir a un barrio que no conoce, en un taxi que tampoco conoce, con una iglesia que tampoco conoce y que no llega. Era lo más lógico volverme al lugar donde yo conozco, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿cuántas cosas me han pasado cuando vengo a Lima? Recuerdo en otra ocasión que el Señor me había permitido viajar a Chile con unos pastores chilenos y de regreso yo entré a Lima a las 12 casi de la noche y no tenía la dirección del pastor Meléndez que me iba a llegar a recoger al aeropuerto. Y por más que yo buscaba, los conozco de años, a ellos, a gente de su iglesia, y por más que yo buscaba no había nadie. Entonces dije, ¿qué hago? No me voy a quedar en el aeropuerto toda la noche. Dije, voy a tomar un taxi. Señor, ayúdame a encontrar un buen taxi. ¿Y a dónde me voy? Pues me iba a ir, no, de hecho me fui a la casa del pastor chileno que me había tenido acá en Lima. Y imagínense lo que es llegar a la 1 de la mañana, a tocarle a un pastor que acabas de conocer y decirle, ¿me puede dar dónde dormir esta noche? Porque pues no puedo llegar a donde voy. En total, para no hacerle larga la historia, el pastor me abrió la puerta a esa hora y me quedé a dormir esa noche ahí. Y en eso me llaman los Meléndez que andaban buscando dónde estaba. Y entonces les dicen, aquí está. Dice, dígale que mañana a las 6 de la mañana la vamos a traer. Todo esto eran las 2 de la madrugada, porque tiene que predicarle a los pastores en un desayuno. Yo dije, bueno, Señor, eso es lo que le pasa a uno cuando uno le obedece a Dios y el enemigo pone sus pequeñas trampas, pequeños estorbos, pero no nos deben parar, hermanos. Entonces, miren, tengo mucho para compartir y el tiempo, pues, por más que quisiera estirarlo, tampoco podemos hacer una vigilia, porque tampoco se puede, pero sí vamos a ir a la palabra, que no sé si va a ser algo relativamente nuevo para ustedes o si conocen el tema. Si ya lo conocen, siempre Dios añade a lo que nos enseña. Y si no lo conocen todavía, entonces van a recibir algo nuevo. Yo les sugeriría que tomaran notas. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil que se nos olviden las cosas. La memoria nos juega muy malas pasadas. Así es que si usted quiere, pues hágalo. Pero yo le quiero pedir que antes de tomar notas, tome su Biblia en mano. Su Biblia o su celular, si adentro tiene la Biblia. Si no es para WhatsApp, se vale. Pero si es para la Biblia, está bien, su Biblia. Y va a decir conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Vamos a estar hablando y quiero que nos vayamos.
Éxodo 34. Versículo 6 en la segunda parte y 7. Bueno, vamos a empezar en el principio. Y pasando Jehová por delante de él, está hablando delante de Moisés, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos aquí algo, hermanos, que se nos ha pasado por alto a la iglesia por muchos años. Y cuando llegamos a los pies de Cristo le pedimos perdón por el pecado. Le pedimos perdón a veces por la rebelión, pero nunca le pedimos perdón por la iniquidad, porque ni siquiera sabemos qué es la iniquidad. Entonces les voy a dar una definición, pero quiero que le quede claro que son tres cosas completamente diferentes. Una cosa es el pecado, otra cosa es la rebelión y otra cosa es la iniquidad. Hay que hablar antes de los otros pecados que ya conocemos. Usted sabe que el pecado es el rechazo a la voluntad de Dios, haciendo el hombre su propia voluntad. Eso es el pecado. Dios dice en su palabra: no mentirás, y el hombre decide mentir. Y hay muchas maneras de mentir, no solo diciendo mentiras. Se miente cuando hacemos un ofrecimiento y no lo cumplimos. Se miente de muchas maneras. En el servicio del Señor a veces nos toma el tiempo para llegar a un lugar y decimos: es que fue el tráfico. Y no fue el tráfico, fue que te levantaste un poquito más tarde y tienes una excusa. Las excusas generalmente son mentiras. Generalmente, hay veces que sí son verdad. Entonces el pecado es el rechazo de la voluntad de Dios, y ya sabemos que hemos pecado y que cuando llegamos a los pies del Señor necesitamos confesarle al Señor nuestros pecados. Sin embargo, cuando el Señor hizo su primera proclamación, cuando Él empezó su ministerio en la tierra, sus palabras fueron: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No dijo arrepiéntanse de sus pecados, porque el ser humano, antes de conocer al Señor, no tiene esa convicción de que hay cosas que son pecado. Hay cosas que para el ser humano normal son normales. Digamos, una persona que le gusta beber, le va a encontrar que así lo siente. ¿Qué tiene de malo? No le hago daño a nadie. Va a justificar su pecado. Pero el Señor dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, o crean las buenas nuevas. ¿Qué es lo que está diciendo? De lo que me tengo que arrepentir es de mi antigua manera de vivir, arrepentirme de mi antigua manera de pensar, arrepentirme de mi antigua manera de comportarme. De eso es lo que me tengo que arrepentir para poder recibir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, el pecado. Tenemos la rebelión. La rebelión es abominable a los ojos de Dios, y la rebelión, para explicarla un poco, es la obstinación, cuando nosotros obstinadamente mantenemos una postura. Usted sabe que aún en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay personas que no diezman, porque no quieren diezmar, porque dicen: no, eso es del Antiguo Testamento, no, eso sirve para enriquecer a los pastores, no, yo no tengo por qué dar el diezmo. Se ponen obstinados, necios en su propia opinión. Estoy hablando del diezmo, pero igual ser cualquiera de las cosas que están prohibidas por la palabra de Dios. Y luego la presunción, que es parte de la rebelión también, que es creer que mi opinión es más grande que la opinión de la palabra de Dios. No, yo digo que no es así. Yo digo que lo que me dijeron no es. Yo digo que lo que me enseñaron no es así. Es el orgullo del hombre, y eso se llama endiosamiento, querer tomar el lugar de Dios. Pero luego tenemos la iniquidad, de la que no habíamos tomado mucha cuenta. Y vamos a leer algunas porciones en que nos habla de iniquidad. Pero la iniquidad realmente es lo torcido.
lo que es torcido en nuestra vida y que no sabemos por qué. Que no tenemos idea de por qué es que yo hago lo que hago y no hago lo que quiero hacer. Por ejemplo, en el caso de la oración, hay personas que oran muchísimo, pero no tienen una verdadera relación con el Señor, en que le preguntan al Señor, ¿cómo quieres que ore? ¿Qué quieres que ore? Sino ya tienen establecido la forma, aprendieron y lo hacen. Y eso se llama religiosidad. Entonces, tenemos que estar muy apercibidos de que hacemos cosas porque nos enseñaron y cosas que traemos de herencia de nuestros antepasados. Ustedes saben que en lo natural, dicen que cuando en una familia hay el tatarabuelo, bebía, el abuelo bebía, el hijo bebía y el nieto bebía. Cosas como, por ejemplo, que en la familia anterior hubo fornicación o adulterio, y yo me he encontrado con que está en todas partes, en todas las iglesias yo me he encontrado con hermanos y con hermanas que vienen de hogares en donde el papá solo los engendró y ahí los dejó, en donde no hubo esa figura paterna, o donde sí estaba el padre, pero el padre bebía, el padre no daba lo necesario para la comida de los niños y más bien los lastimaba, los golpeaba, los insultaba, los menospreciaba. Entonces eso se da muy a menudo y sin querer copiarlo. Cuando ya llegamos nosotros a casarnos, sin darnos cuenta, de repente un día decimos, pero si estoy hablando igual a mi abuelo, ¿por qué estoy hablando así si él no me gustaba? Entonces esas son las líneas de iniquidad en las cuales el enemigo tiene derechos, y mientras no nos arrepintamos de eso, mientras no vayamos a los pies del Señor con la iniquidad, va a seguir operando en nuestra vida. Yo platicaba con la pastora cuando entré y le decía que el Señor me ha llevado a enseñar esto todo el tiempo que estaba allá con los pastores Meléndez en el Callao y en las iglesias donde me han invitado. Y en mi propia congregación, déjeme que le diga que nosotros, en la congregación mía en Guatemala, recibimos esta enseñanza en los años 90. Pero después llega mucha gente nueva a las iglesias, gente que no recibió la enseñanza y que dicen, ¿qué me pasa que no logro avanzar? O uno se pregunta, ¿qué le pasa a sus hermanos? Se les dan todos los instrumentos para que crezcan en la palabra del Señor, para que sirvan con todo su corazón y no lo pueden hacer. Son esas líneas de iniquidad que están funcionando en su vida. Venga conmigo a Levítico 16. Estamos dejando bases de lo que estoy enseñando. Levítico capítulo 16 y versículo 21. Y 22. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Tenemos aquí una ordenanza del Antiguo Testamento, y este macho cabrío es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que llevó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Entonces, la palabra nos habla de las tres cosas. Entonces, es muy importante que nosotros averigüemos qué es esto de la iniquidad, de dónde salió. ¿Sabe de dónde salió? Del enemigo de nuestras almas. Cuando Luzbel ministraba en la eternidad al cielo de Dios, le llevaba y le traía la adoración. Le llevaba la adoración de, no sabemos de qué lugares o de qué seres,
Y él empieza a tener eso torcido en su corazón, el deseo de quedarse con aquella adoración que le correspondía a Dios. Usted sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Dios lo envía afuera y cae, ¿dónde? En la tierra. ¿Con qué? Con esa misma iniquidad que había en su corazón, y es lo que provoca. Usted recuerda que en el huerto del Edén, ¿cómo fue que empezó la tentación? Encuentra a la mujer sola y dice la palabra que le dijo: con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles del campo. No era eso lo que Dios había dicho. Empieza a torcer la palabra, empieza a torcer el mensaje, y la mujer le cree, y no solo le cree, sino que le cuenta a su marido, y los dos nos provocan lo que se llama la caída. Entonces, la iniquidad hizo su ingreso al ser humano, a la tierra, en el huerto del Edén, a Adán y a Eva. Y de ahí venimos todos. Todos, absolutamente todos, nacemos con iniquidad, con eso torcido en el corazón, porque el mismo Señor Jesús dice en una porción de su palabra, hablando con los fariseos, les dice: ustedes son hijos del diablo. Entonces, nacemos con la herencia que el diablo vino a colocar en la tierra. Una herencia nada buena, nada apetecible, y que ni siquiera nos dábamos cuenta de que la teníamos. Y le quiero probar la iniquidad en unos personajes de la Biblia, en uno, por lo menos, para que usted vea que no estoy sacando nada de contexto, sino que todo es la palabra de Dios. Venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12. Y vamos a ver a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, con todo el respeto. Pero vamos a ver a Abraham, porque él era un ser humano igual que usted y yo. Entonces, en Génesis capítulo 12, en los versículos 11 al 13, dice la palabra, verso 10, vamos a empezar. Aquí estamos hablando de Abraham, antes del pacto con Dios. Abraham, el hombre natural. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Tenemos aquí un hombre que pone por encima de la seguridad de su esposa su propia seguridad. Tiene temor. ¿Se recuerda que fue lo primero que entró en Eva y en Adán? Tuve temor y por eso me escondí. El temor hace su ingreso. Este hombre tiene temor de que lo maten. Aparte de que tiene temor, tiene miedo, manipula la situación. En ese entonces la mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer decía sí a todo lo que el marido le decía. Algunas hoy en día también tendrían que orar y preguntarle a Dios. Pero la cosa es que tenemos a esta Sarai que le dice: está bien. Y viene Abraham y libra su vida a través de la mentira, del temor en primer lugar, de la mentira, del engaño. O sea, ahí se marca ya esa línea que viene desde Adán y Eva. Okay. Vamos a ir a Génesis 20, ahí mismo. Vamos a ver en Génesis 20, el versículo 1. De allí partió Abraham. Ahí ya tenemos a un hombre de pacto. Ya tenemos a un hombre que entró en pacto con Dios. El primero es el hombre natural, antes de entrar a tener un pacto con Dios. Aquí ya tenemos a un hombre que entra en un pacto con Dios. Dios le da promesas, Dios le habla, Dios tiene una intimidad con él. Dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente?
No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Aquí tenemos el mismo pecado, solo que primero era en el hombre natural, después ya es un hombre con pacto con Dios. Entonces, miremoslo haciendo en lo espiritual para nosotros. Teníamos un pacto, teníamos una línea de iniquidad en nuestra vida, por la cual mentíamos, éramos egoístas, porque aquí vemos un Abraham sumamente egoísta. Él está pensando en su persona, no está pensando en la seguridad de su mujer. Fíjense que si la toma este rey, se hubiera vuelto una más en el harén de ese rey. Imagínense un hombre que pone a su mujer en esa circunstancia. Dígame si no es así como para decir, el padre Abraham, el padre de la fe. ¿Estamos hablando de él? Estamos hablando de él, porque él era un ser humano igual que usted, igual que yo. Y el enemigo ha atacado desde Adán y Eva a toda la raza humana, trayendo esa línea de iniquidad que hace que se haga lo mismo una y otra vez. Véngase conmigo a Génesis 26. Génesis 26, versos 6 y 7. Dice, está hablando ya del hijo de Abraham. Dice, habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar donde había habitado su padre. Tenemos una tendencia a volver a los caminos antiguos. Tenemos una tendencia a volver a los lugares, entre comillas, seguros. Entonces tenemos aquí a Isaac que habita en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, ¿qué respondió? Es mi hermana. Es mi hermana. Lo mismitito que había dicho su papá. Es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. El temor, el miedo le pasó de su padre para él también. Tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. Vemos el temor en el hombre de perder su vida. No importa lo que pase con la mujer, no importa lo que pase con mi esposa, yo de todas maneras voy a librar mi vida, diría en ese momento Isaac. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Tenemos aquí la línea de iniquidad pasando del padre al hijo. Pero vamos a seguir. Génesis 27 y versículos del 12. Vamos a ver 12. Encontramos a Jacob. Es ya la tercera generación. ¿Se recuerda usted que cuando leímos en Deuteronomio decía que Dios visita la maldad de los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Déjeme que le diga algo. Sus generaciones, hermano y hermana, son sumamente importantes para Dios. Nuestras generaciones. Mire, las generaciones de nosotros, los que ya conocimos al Señor y estamos caminando en la palabra, de alguna manera es fácil entender la palabra, es fácil caminar con el Señor. No es muy fácil, pero digamos que es fácil. Pero ¿qué de las juventudes que hoy en día están poblando el mundo? Todos aquí tenemos hijos, o casi todos, o son hijos de alguien. Aquí nadie escapa. Y en el caso mío yo tengo nietos y tengo bisnietos. Y yo no quiero de ninguna manera que ninguno de ellos herede mis líneas de iniquidad. Porque todos tenemos unas conductas, diríamos, o unas faltas de conducta, falta de carácter, que son características de nosotros. Dígame si no es cierto, que de verdad muchas veces cuando estamos regañando a uno de nuestros hijos, oímos la voz de nuestra mamá. Ay, estoy hablando igual a mi mamá, o estoy hablando igual a mi abuela y no quiero, no me gusta, o igual a mi papá, o igual a mi tío, o igual a mi abuelo. Las familias van caminando las líneas de iniquidad.
y tenemos que ir con el Señor. El único que las puede quitar, no hay un pastor, no hay un ministro que diga yo en el nombre de Jesús le quito la línea de iniquidad. Es únicamente reconociendo el pecado, la rebelión y la iniquidad que vamos a la cruz del Calvario y le decimos al Señor, tu palabra dice que ahí en la cruz tú llevaste todas mis dolencias, mis necesidades, mi enfermedad, mi iniquidad y mi rebelión. Y el Señor es pronto para perdonar, pero tiene que haber, en primer lugar, reconocer, porque es muy fácil poner una cortina de humo y decir, ah no, serán otros, pero en mi familia no pasa nada de eso. Déjeme que le diga que lamento informarle que en todas las familias de la tierra hay líneas de iniquidad, porque el enemigo se ha encargado de poner esos caminos de pecado que evitan que uno llegue a alcanzar el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito, de eso se ha hablado en los últimos años muchísimo, pero tenemos que entender que de verdad, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Yo puedo contarle en lo personal de mí, puedo decirle que cuando yo yo crecí al lado de, soy hija única, y crecí con mis papás que me tenían en una cuna de plata. Y mi papá era un hombre que era un gran lector. Yo hago memoria de mi padre y cierro los ojos y lo veo sentado con un libro en las manos o trabajando, porque él era dueño de farmacias, entonces era su trabajo y la lectura. ¿Y qué hacía mi papá? Me compraba libros de niños y me sentaba a su lado. Yo aprendí a leer y a que me gustara la lectura. ¿Para qué? Cuando el Señor me llama a su servicio y yo no soy pastora, yo soy maestra de la palabra del ministerio quíntuple. Yo no sé si ustedes creen en el ministerio quíntuple, yo sí, porque está en Efesios 4. Dice, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces mi oficio ministerial es maestra, pero un maestro tiene que leer, un maestro tiene que estudiar, un maestro tiene que estar continuamente aprendiendo, Dios estaba formando en mí mi propósito. Pero usted no se imagina la cantidad de veces que el demonio, que el Satanás abusivo, trató de quitarme de ese camino. Trató de hacerme ver que no vale la pena. Con decir, en mi familia, casi toda mi familia por el lado de mi papá, son maestros de escuela. Y se supone que yo debería haber estudiado eso porque en mi familia esa era la carrera que se estudiaba. No. Yo estudié bachillerato. ¿Para qué? Para nada. No estudié lo que me tocaba. Entonces el diablo me puso así como menosprecio, porque yo decía, mira, los maestros siempre están muertos de hambre, les pagan re mal, tienen mucho trabajo y nadie se los agradece, yo no quiero ser maestro. Dios tenía un plan. Y déjeme que le diga que Dios tiene un plan para usted y que el enemigo lo quiere estorbar. Y ha hecho lo posible y va a seguir haciendo lo posible, a menos que usted le ponga un hasta aquí. Tenemos que decirle hasta aquí. ¿Por qué el Señor está haciendo esto en este tiempo? Porque yo creo firmemente que el Señor viene pronto. Y el Señor viene pronto y viene por una iglesia como medio pura, medio blanca, viene por una iglesia nítida, inmaculada, porque Él es santo y sin santidad no le vamos a poder ver. Entonces Él viene por una iglesia que trate con estas líneas de iniquidad y que diga, Señor, ya me perdonaste el pecado, tal vez. Ya me perdonaste la rebelión, tal vez. Pero Señor, la iniquidad, sean honestos conmigo. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios que le perdone la iniquidad? ¿Verdad que ninguno? Miren cómo el enemigo nos ha ocultado una verdad tan importante. Porque le voy a decir las cosas que ocasionan las manifestaciones de las líneas de iniquidad. ¿Cómo voy a saber yo si tengo estas líneas funcionando en mi vida? Como le digo, discúlpame, corriendo bastante por razón del tiempo, pero me interesa muchísimo darles toda la información que pueda y por eso les decía, copien, escriban, porque se les va a olvidar, yo ya lo sé, porque a mí se me ha olvidado. A veces cuando no llevo una hojita o un lapicero para copiar, ¿qué fue lo que era? Yo oí una cosa que como me gustó y se me fue. Entonces, ¿qué es lo que trae la línea de iniquidad? En primer lugar, amados hermanos, la sordera espiritual. Sordera espiritual. Fíjese que a veces tenemos
oímos claramente la dirección de Dios para un área de nuestra vida. Por ejemplo, por decir, alguien oye la voz de Dios respecto a la carrera que tiene que estudiar. Tiene una dirección de Dios y escucha la voz de Dios diciéndole: yo quiero que tú seas ingeniero, yo quiero que tú seas maestro, lo que sea que el Señor ponga en cada quien. En esa área escuchan a Dios, pero en el área del matrimonio no escuchan a Dios. Por más que saben que no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos, se va a convertir, va a llegar a los pies del Señor. Y hacen un matrimonio que les va a ocasionar muchísimo problema, muchísimo dolor y va a estorbar. Y no saben oír a Dios. Hoy mismo, en este lugar, a través de mi boca, el Señor está hablando. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Amén. No es una invención, hermanos, no es algo nuevo. Es algo que el Señor está trayendo a la vida del creyente para que tengamos ese oído abierto para escuchar de Dios. Yo suelo decir en este tiempo, ¿qué viene para nosotros? No sabemos, hermanos. Tiempo de oscuridad, de tiniebla viene sobre la tierra, y la hermana me lo confirmaba. Y nosotros sabemos que la oscuridad y la tiniebla están en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, en todo. Ustedes tienen los mismos problemas aquí en Perú que nosotros tenemos en Guatemala con los gobiernos corruptos. Vemos cómo de veras el enemigo ha trabajado, pero ha trabajado fuerte, fuerte. Hablando de los problemas sexuales, hablando, y tenemos que hacerlo ahora que tenemos libertad, porque va a haber un momento en que tal vez ya no vamos a poder hablar con libertad de los homosexuales, de las lesbianas. Tenemos que hacer entender a la gente que eso es nefasto, eso es pecado, abominación a Dios. Y yo estuve en Trujillo la semana pasada, y compartía en un grupo de matrimonios, y yo les decía: miren, el enemigo ha sido tan astuto que viene metiendo sus mentiras desde cuando mis hijos eran pequeños, y eso ya es mucho decir, porque mis hijos los tres son 50, así es que usted dirá, hace bastante tiempo, hermana Ana María, sí. Y teníamos las caricaturas de Mickey Mouse. ¿Se casó Mickey Mouse alguna vez? ¿Y el Pato Donald? Nunca. Nunca. Vemos cómo el enemigo fue metiendo en la mente de los niños que era normal que viviera el tío y no vivían, no eran así que vivían ellos. Y bueno, lo comparto yo, y me dice una hermana Ana María, ¿y cómo puedo comprobar yo eso? Mírelo y pregúntele al Espíritu Santo que le ponga testimonio en su corazón. Pero creo que al día siguiente sale una noticia de que los de Plaza Sésamo, no me recuerdo de los nombres porque no son de mi tiempo, pero ¿alguien sabe los nombres de los dos amigos de Plaza Sésamo que los niñitos miran? ¿No? Elmo era el monstruito. ¿Cómo? El muñeco rojo, pero habían dos amiguitos que hablaban. Bueno, son dos. Dos amigos. Entonces fíjese que vienen y dicen, estos son... Betty. Son una pareja de homosexuales. Y viene la compañía y lo niega. Dicen, no es verdad, eso no son homosexuales, son amigos nada más. Pero le hacen una entrevista al autor de la serie y le preguntan, mire, queremos saber si de verdad estos dos personajes son homosexuales o solo son amigos. Y él dijo, yo soy homosexual, he sido homosexual toda mi vida, lo que pasa es que ahora ya salí del closet, porque ahora ya, ¿qué importa pues? ¿Verdad? Yo soy homosexual y sí, somos una pareja. Y eso es lo que nuestros niños están viendo. Y nosotros tenemos que llevar luz a las tinieblas. Nosotros tenemos que declarar la verdad de la palabra de Dios. Pero si tenemos temor, ¿se recuerda cuál era el problema de Abraham? Abraham, Isaac y Jacob. El miedo, el temor. Ay no, yo mejor no digo nada. Mejor. Calladito, calladito te ves más bonito. Es tiempo de que la iglesia sea valiente. Es tiempo de que nosotros denunciemos al mundo su pecado, para que el mundo pueda volver y encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que ser libres nosotros mismos, no ver como bueno lo que no es bueno. Y tenemos que tener el oído abierto para escuchar de Dios. Para escuchar de Dios y no decir, no, esas son exageraciones que vienen de Guatemala, ya exageran todo. No es cierto.
es la palabra de Dios, que nos hace saber que estamos viviendo tiempos finales y que necesitamos tener el oído atento a lo que Dios nos quiera decir. Hay algo. Hay muchas personas que quieren aumentar su fe y dicen fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y creen que oír la palabra de Dios es oír la prédica. No. Oír la palabra de Dios es tener esa comunión con Dios que nos hace escuchar su voz para un determinado mover que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Tenemos que tener, y muchas veces no podemos escuchar a Dios, y por eso hay muchos cristianos que buscan que alguien ore por ellos, que buscan siempre la explicación que se la dé a alguien en lugar de ir directamente a la palabra, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son enseñados por el Espíritu Santo y que Él va a recordar todo lo que Jesús dijo. ¿Sí? Nos va a guiar a la verdad. Entonces, el cristiano del tiempo final, le hace a nosotros, creo yo, tenemos que tener una relación con Dios que podamos escuchar su voz. Porque no sabemos si dentro de unos años nos vamos a poder reunir como iglesia. De repente no. Dígame, ¿qué tiene Venezuela por encima del Perú? Y nuestros hermanos venezolanos están teniendo problemas para ir a sus iglesias. ¿Qué tiene Venezuela, Nicaragua por encima de Guatemala? Nada. Somos naciones con pecadores y con hijos de Dios. Entonces necesitamos que nuestro oído se abra. La segunda cosa, la ceguera espiritual. ¿Por qué algunos no logran ver los pecados en su vida o las transgresiones que hacen de la palabra de Dios? Porque esos velos de iniquidad no han sido removidos y no logra ver. Mire, si yo me quitara mis lentes, y aquí yo veo varias personas que usan lentes, si nos quitamos los lentes en este momento empezamos a ver borroso, ¿no es cierto? Ya no vemos igual, ya no vemos con la claridad con que estamos mirando en este momento. Entonces, hermanos, cuando tenemos esas líneas de iniquidad funcionando en nuestra vida, no podemos ver con claridad el plan de Dios para nuestra vida, lo que Él demanda de nosotros, y nos volvemos religiosos. Creemos que con llegar y con hacer y levantar las manos y cantar ya lo arreglé. No. El Señor, y nosotros los evangélicos, yo no sé si usted se considera evangélico, yo sí, solemos decir, no tenemos una religión, tenemos una relación. Examínese qué tanto es verdad. Fíjese que, por ejemplo, yo no tengo absolutamente ninguna relación con ustedes. Si no es la providencia de Dios que hace que los hermanos estén en la puerta y que me pregunten si yo estoy buscando algo, yo no hubiera sabido cómo buscarlos. Yo no sabía, no recordaba el nombre de la iglesia. No tengo una relación con ustedes, pero aquí estoy, somos hermanos. Entonces nos decimos hermanito, hermanita, pero tenemos relación. Tenemos relación con Dios verdaderamente. Hermanos, es tiempo de que nosotros nos hagamos preguntas. Es tiempo de que miremos para adentro, en lugar de ver hacia lo de afuera, miremos para adentro, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no queremos tener ceguera espiritual. Queremos que cuando el Señor venga, usted y yo seamos de los que escuchemos la trompeta sonando. Seamos de los que podamos ver en las nubes viniendo y nosotros encontrarlo en las nubes. ¿Cierto? Ese será el corazón. Pero si usted no está en santidad y yo no estoy en santidad, olvídese. Yo antes creía que todos nos íbamos a ir, hasta que no. Aún en las películas que pasan del arrebatamiento de la iglesia hay unos que se quedan en las iglesias. No sé si han visto una película que hasta el pastor se quede. Entonces, hermanos, es tiempo de tomar muy en serio la palabra. Entonces tenemos la sordera, el no poder escuchar a Dios. Tenemos la ceguera, que no logramos ver a Dios. Y tenemos las enfermedades y las dolencias. Todos sabemos que hay enfermedades hereditarias. Por ejemplo, si mi abuelo padeció de la presión alta, mi padre padeció de la presión alta, lo más normal es que yo voy a padecer de la presión alta. Hay enfermedades que caminan hereditariamente en las familias y que uno dice, pero ¿por qué tan joven y ya le pasó que tiene tal dolencia, tal enfermedad? Las enfermedades de los riñones, las enfermedades del corazón, las enfermedades del aparato digestivo. Muchas veces son cosas que vienen por las líneas de iniquidad que hay en nuestra familia. Entonces, tenemos que entender
que ustedes todos sabemos, ¿verdad? Que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Pero usted no sabe qué tan unidas están las tres cosas. Cuando el alma se enferma, cuando el alma tiene dolor, tiene frustración, tiene falta de comunicación con Dios, el cuerpo se enferma. Usted miren a las personas que pasan por un divorcio o por una separación muy dolorosa y les da depresión. Entonces vemos cómo el cuerpo responde a las cosas que están caminando en nuestra familia. Más todavía, la ruina y la escasez financiera. Le voy a contar algo personal. Fíjese que cuando nosotros hicimos, ya le cuento, en los años 90, trabajamos todo esto nosotros, en mi congregación. Un día me dijo mi pastor, Ana María, fíjese que me preocupa que usted siempre va para un lado, va para otro lado, y como que no le cuesta moverse de un lado a otro. Me dijo, ¿no será que en su familia hubo algún usurero o un prestamista que haya desposeído a algunas personas y esas personas la hayan maldecido sus generaciones y por eso usted no tiene un lugar fijo? Así como muchos de ustedes tal vez tienen un lugar fijo donde han vivido toda su vida. Yo no, yo he vivido en muchos lugares. Y entonces yo le dije, no sé, la verdad ya no tengo familiares muy ancianos como para irles a preguntar, pero el consejo que nosotros solemos dar en la congregación, cuando no hay respuesta, vayan con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Él lo sabe todo. Entonces me voy con el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ¿tú me podrías revelar, por favor, si en mi familia hubo un usurero, un prestamista, alguien que haya robado y que por eso sea que yo no tengo firmeza en los lugares donde vivo? Ojo, y aquí le voy a hacer un paréntesis. Cuando usted vaya con el Espíritu Santo y usted le pregunte algo, tiene que creerle, porque el Espíritu Santo lo sabe todo, pero a veces le dice a uno cada cosa que uno dice, no puede ser. Pues cuando el Espíritu Santo me responde, me dice, no, en tu familia no hubo eso. En tu familia lo que hubo fueron gitanos. ¿Gitanos? ¿Yo? ¿De dónde? Acá. No tengo tipo de gitana, no sé bailar español. Entonces yo de gitana no tengo nada. Pero cuando el Espíritu Santo habla, yo dije, bueno, entonces voy a averiguar un poco de los gitanos. Y fíjese que los gitanos tienen su propia ley. Los gitanos son muy promiscuos y en mi familia, del lado paterno, hay mucha promiscuidad. Mi abuela, mis tías, mis primas, mucha promiscuidad. Yo me divorcié, no me divorcié yo, sino mi esposo se divorció de mí. Y bendito sea Dios, no me volví a casar. Pero Dios me guardó por el ministerio que Él me ha dado. Pero si no me hubiera dado el ministerio, Él me garantiza, de 2 y 2 son 4, que me hubiera vuelto a casar. Como que si eso fuera la solución, y lejos de ser la solución se vuelve el problema. Pero entonces, ya sabiendo que yo tenía ascendencia gitana, usted sabe que los gitanos no tienen lugar fijo para vivir. Ellos van para un lado, van por otro lado. Pero cuando nosotros examinamos estas cosas, también tenemos que ver el lado bueno, porque no todo es malo. El hecho de que yo tenga esa ascendencia gitana hace que yo pueda ir a otros lugares. Por eso estoy aquí. Para mí no es difícil, aún a mi edad, venir al Perú. ¿Usted cree que todo lo que ha pasado en este tiempo, tengo ya casi un mes de estar acá, todo ha sido muy cómodo? Le cuento que no. Porque cada quien tiene en su casa su cama, su almohada, ¿sí o no? La almohada, mi cama, mi baño, ¿sí? Mi perrita. Uno tiene sus cosas, ¿sí? Aquí no tengo nada de eso. Fíjese que yo le cuento, si se lo quieren contar al pastor Meléndez, le cuenta, pero él ya lo sabe de todos modos. Fíjese que yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que hago, le digo buenos días, Señor, me levanto, me voy a la cocina, pongo la cafetera, con mi café, porque soy cafetera a morir, pongo mi cafecito, cojo mi perrita, nos vamos a caminar, regreso de la caminata con la perrita, me siento a tomar mi café con pan dulce, que es lo que comemos en Guatemala. Acá no le vayan a contar, tengo que esperar a que ellos se levante, no me puedo levantar a hacer mi café, además de que no hay pan dulce. Entonces, ¿pero por qué puedo hacer todo eso? Por la herencia que traigo buena de los gitanos. Otra cosa que tienen los gitanos buena, digo yo que no es muy buena, medio buena. Tienen su ley y para ellos todo le pertenece a todos, todo es de todos.
Entonces, a mí me gusta la bolsa de la hermana. Y como también es mía, la cojo. No estoy robando. Es mía. Me la llevo. Pues ahora que estuve allá en Trujillo, me ponían un queso que comen allá tan delicioso. Yo creía que era solo mío. Y comía. Pura gitana. Me he puesto grave del estómago, eso me pasó. Pero ¿a qué quiero llegar? Son características que nos ayudan en el reino, pero que también nos estorban. Porque mire, no pude comer chan. ¿Cómo se llama la cosa? Una comida que se pone ahí. Chamba. Eso. Chamba. No pude comer porque estaba grave del estómago por andar tomando lo que según yo era mío. Entonces miren, hermanos, las líneas de iniquidad no son broma. No son broma. Por supuesto que yo después tuve que pedirle perdón al Señor porque no traté bien mi cuerpo. He estado sin poder comer toda la comida peruana, ¿se dan cuenta? Que yo vengo al Perú y no puedo comer nada. El primer día después de que me puse tan mal, ¿sabe cuál fue mi almuerzo? Fuimos a una chifa, pedí arroz blanco, eso fue mi almuerzo. Unos cuantos bocados de arroz en el Perú. Eso es pecado. Y he estado dando problemas a la gente que me tiene, porque los hermanos lo quieren invitar a uno a comer. Hoy, por ejemplo, me invitaron a comer y yo pedí otra vez ceviche porque es lo más sano que encuentro que puedo comer sin enfermarme, pero es pesado, pone mucho limón y ahí estoy pagando la consecuencia, pero ahí voy. Bueno, eso a ustedes ni les va ni les viene. Pero, volviendo a la ruina y a la escasez financiera, a veces hay cristianos que empiezan un negocio y fracasan, otro negocio y fracasan, otro negocio y fracasan. Y otra persona u otra de la misma familia empieza el negocio y triunfa, empieza el negocio y triunfa. Me contaba una hermana que su papá dice que no, ellos eran muy pobres y dice que el papá le decía a Dios, yo quiero tener una casa, nunca he tenido una casa propia, yo quiero tener una casa, y empezó a ahorrar para comprar su casa. Y cuando ya tenía dinero suficiente se fue a un lugar donde anunciaban que vendían una casa. Y él ve la casa, habla con la dueña, regresa a la casa con su familia y les dice, ya tenemos casa. Mañana voy a ir a dar el dinero y ya tenemos casa. Y todos estuvieron felices de que ya tenían casa. Al día siguiente el hombre se va temprano a buscar a la señora y cuando llega, como hay veces cuando se hace este tipo de cosas, la persona que está vendiendo no muy cree que voy a regresar, dicen muchos y ya no regresan. Pensó que no regresaba, llegó otra persona y cuando llegó había vendido la casa. No tuvo la bendición de poder comprar una casa. No quiero preguntar para que me digan, pero piense por un minuto, si en su familia hubo alguien que tuvo casa o tuvo terreno, tuvo animales, tuvo un negocio, no sé qué, tuvo, y a usted no le llegó nada. Yo platicaba con un pastor de Guatemala y me decía, mira, tú sabes, me decía, que mi papá, su abuelo, era dueño de unos terrenos inmensos en la ciudad de Guatemala. Y el papá malgastó el dinero, se lo tomó, porque el papá tomaba, y a él no le llegó nada de herencia. Entonces, esa es una manifestación de la línea de iniquidad, porque fue por algo incorrecto que hicieron nuestros antepasados. ¿Están conmigo? ¿Sí? Otra más seria, el adulterio, la pornografía y la fornicación. Venga conmigo a Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Vamos a ver aquí algo bien tremendo. Versículo del 11 al 14. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a Dios para fornicar sobre las cimas de los montes, sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buen nombre, buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. El origen de la fornicación, del adulterio y de la fornicación, adulterio, pornografía, es la idolatría.
Ahora digan, ¿quién de nosotros no viene de una familia idólatra? Nuestros antepasados o idolatraron a los dioses locales, quechuas o lo que sean de acá, o a los dioses que nos trajeron los españoles. La idolatría. Entonces muchas veces hay familias en donde todos los varones son fornicarios. Todas las mujeres también son fornicarias. Hay cosas que pasan en la vida sexual del ser humano que solamente el diablo puede hacer que pasen. Porque el deseo de Dios es que el matrimonio sea un lugar sin mancha, un lugar donde verdaderamente se unan en una sola carne. Entonces, tenemos las iglesias llenas de gente fornicaria, llenas de gente. Y hay un pecado que no se menciona muy a menudo en las iglesias, que es la masturbación. Perdonen que hablo tan claro, pero tenemos que hablar claro. Me recuerdo que en una ocasión me invitaron en mi congregación a que les fuera a enseñar a los niños de preadolescentes o adolescentes. Y me dieron el tema que quería que hable de la pureza. Y cuando voy con el Espíritu Santo le digo, ¿qué enseño de la pureza? Y veía yo hablando de nubes rosadas y de cosas bonitas. Háblales de la masturbación. Y yo iba temblando, fui a hablar con el pastor y le dije, pastor, esto y esto y esto, y esto me dijo el Señor que les enseñe. Yo tengo temor porque son niños, son niños. Hermana, si el Señor le dijo, usted va. Miren, hermano, yo me quedé asustada. Ellos sabían más que yo. Ellos tenían cualquier cantidad de experiencia en esa área. Oramos, yo después le di el informe al pastor y entonces los pastores encargados del ministerio de adolescentes me dijeron, mira, queremos que les ministres a todos esa palabra. Y ustedes no se imaginan, tanto que los maestros se masturbaban, creyendo que no era pecado. Pero es idolatría, ¿por qué? Porque produce placer solo para uno mismo, el ídolo es uno mismo. Como cuando el esposo no tiene consideración de la esposa y no tiene el deseo de complacerla, sino de complacerse a sí mismo. Son líneas de iniquidad que están operando en la iglesia hoy en día. Y el Señor quiere que todo eso se quite de nosotros. Creo que con lo que les compartí esta noche tienen suficiente para ir con Dios y preguntarle. Aquí no cabe nadie, esto es entre usted y Dios. Esto es tan delicado y tan... el alma del ser humano es tan delicada que cuando una persona o un consejero se atreve a decirle no hagas, no vuelvas, no podemos tocar esa área. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Pero cuenta lo mismo, si no tengo el oído abierto, si no puedo oír y no puedo ver a Dios, no voy a poder recibir la alianza del Espíritu Santo. Entonces hay que renunciar, hay que ir a la cruz del Calvario, cosa que no vamos a hacer en esta noche, porque en esta noche solo les digo una información. Pero con esa información ustedes van a ir a la presencia de Dios y le van a decir, Señor, certifica lo que me fue hablado el día de hoy. Si es tuyo, Señor, yo me quiero ocupar porque quiero ser santo, quiero ser santa. Quiero ser limpia, quiero ser limpio. Eso es una cosa que solamente usted y nadie más que usted puede hacer. Así es que en esta noche, esta es mi oración. Sí voy a orar por ustedes, pero no para romper nada, sino voy a orar para que el Espíritu Santo, en su infinito amor, trate con cada uno de ustedes y les revele lo que les quiera revelar. Amén. Amén. Cuando nosotros encontramos esas líneas de iniquidad, no estamos juzgando a nuestra familia, solamente estamos estableciendo que hubo pecado en nuestra familia que nos llegó a nosotros y que queremos que esto no le pase a nuestros hijos, a nuestros nietos ni a nuestros bisnietos por cuarta generación. Dice la palabra que los que le aman, dice el Señor después, su misericordia alcanza 1000 generaciones. Entonces queremos que cambie. Si el Señor no viene pronto, queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sean santos y puedan tener una vida cristiana victoriosa. Que no sean de los cristianos que ponen pretextos para no ir, para no estar, para no ayudar, para no trabajar, no, sino que tengan un deseo y un corazón de servicio, porque servimos al Señor por amor. Porque damos el diezmo, que decimos damos mi diezmo, no es nuestro nunca. ¿En qué me roban? Dice el Señor allá en Malaquí. Mis diezmos, dice el Señor, son de Él, es de Él, no es de nosotros. Y las ofrendas. Y la ofrenda es cosa santísima, hermano. Santísima es la ofrenda. Entonces tenemos que
profundizar en la palabra de Dios, para buscar esos tesoros que el Señor quiere que nosotros vivamos y que podamos verdaderamente trabajar en nuestra santidad, sin la cual no vamos a poder ver. Por supuesto que tenemos que llegar a un punto de reconocer lo que está mal en nuestra vida, en nuestra familia, y pedirle perdón al Señor. Además de pedirle perdón al Señor, recibir su perdón. Sabemos que cuando vamos con Él y le pedimos perdón, Él nos oye y nos perdona. Pero a veces nos perdona y seguimos nosotros dándole a lo mismo. Ay, Señor, pero yo otra vez perdonar. ¿Okay? Así es que si usted me permite, cierre sus ojos un minuto, por favor. Permítame que yo ore por usted, para que el Señor en su infinito amor y en su gran misericordia le hable, le muestre lo que el Señor quiere mostrarle en su vida. Si no se lo muestra todo de un solo golpe, a veces es porque no aguantamos, no es tan fuerte. Padre Dios Todopoderoso, yo vengo en esta noche a darte gracias por tu preciosa palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy has hecho luz en la mente y en el corazón de mis hermanos, para que puedan ir a la cruz del Calvario, para pedirte perdón por sus pecados, por sus rebeliones y por las iniquidades que han estado en su familia por generaciones. Padre, que todo lo que tú hablaste en esta noche, tú se los recuerdes y que ellos puedan verdaderamente ir contigo con total sinceridad, abiertos a ti, porque eres el Padre bueno que quiere sanar a su pueblo. Sabemos, Señor, que no podemos sanarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y tal vez alguna vez alguien necesitará la ayuda de algún ministro que le ayude si haya problemas de demonios. Pero si son solo las líneas de iniquidad, los pecados y las rebeliones, es el Señor mismo el único que le puede perdonar, el único que le puede limpiar. Padre, yo te pido en esta noche ese trabajo maravilloso en la obra del corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, que les traigas recuerdos de sus antepasados. Padre, que les recuerdes no solo lo malo, sino también lo bueno que hubo en nuestras generaciones, para que podamos clamar esas cosas buenas y desechar las cosas malas. Que podamos entender, Señor, que de verdad tanto nos amas, que en la cruz del Calvario Jesús llevó todo eso, llevó nuestras iniquidades, todo lo que era torcido en nuestra vida, todo lo que nos hacía hacer lo que no queríamos hacer. Eso, Señor, te venimos a pedir que lo perdones en la vida de cada uno de tus hijos e hijas en esta noche. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, que dice que no regresa a ti vacía, sino cumple el propósito por el cual tú le envías, haga el efecto profundo en el corazón de cada uno de tus hijos, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, para quien es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. No sé quién viene para acá.